La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Un placer saludarles. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Especialmente arrancar esta semana, desde luego, siempre con ese estado de ánimo positivo. Este día, desde luego, arrancamos la semana con un tema muy sensible, social, óigase bien, social y económicamente hablando. Se trata de la entrada en vigor de la nueva ley de medicamentos que para algunos representa un factor para transparentar el mercado de las medicinas, mientras que para otros es un impacto negativo para el rubro. Hablamos de una normativa que durante años ha sido un punto de discusión entre autoridades, políticos y empresarios y que comienza obviamente a funcionar para unos como una medida de justicia social y para otros, como el caso de los farmacéuticos, es una ley que pone en riesgo la estabilidad económica de sus empresas. Un tema muy importante el que vamos a tener este día. Ante el interés supremo de la vida o del derecho humano a la salud, a la educación de la población, versus un tratado de libre comercio, el hecho de que se haya dejado en la ley parámetros claros para decir, en El Salvador se venden los medicamentos más caros del mundo, y eso lo sufrimos todos y todas, ¿verdad?, a diario, hasta en un 5.000% más altos que el precio internacional de referencia. Sí. O sea, eso es exorbitante. Entonces la ley lo que está planteando es que pueden venderse los medicamentos a un 500% de los precios internacionales de referencia. Entonces, bueno, habrá personas que dicen, bueno, siempre es alto, pero comparado con los 5.000 a lo que se vende hoy, y yo ponía el ejemplo del Salacón, que es de Pfizer, de Pfizer, el mismo medicamento, y eso a mí me consta porque yo lo compré, aquí cuesta $57, y se va un frasco en menos de un mes, y ese es un medicamento. El glaucoma es una enfermedad crónica de por vida, ¿verdad? Como para los diabetes la glibenclamida, sí, o para los hipertensos el losartán. Entonces, ¿qué pasa? Imagínese este medicamento, comparémoslo con el salario mínimo rural, $90 al mes. Una persona en el campo simplemente va a quedarse ciega, pero no tiene los recursos para comprar el medicamento. Y voy a poner un ejemplo que va más allá de lo que los farmacéuticos dicen. Una compañera nuestra que tiene glaucoma viajó a Cuba, allá se le terminó su medicamento y lo tuvo que comprar. Un producto para el glaucoma elaborado en Cuba, porque aquí hablan de Albamed, ¿verdad? Como si va a venir el diablo. Entonces la compañera lo compró como extranjera a $2, un medicamento de 5 mililitros. Y le digo, ¿y cómo sentís que te ha caído el medicamento? Fíjate que me reseca menos que el otro, el ojo. Entonces, es un medicamento de buena calidad, ¿verdad? Es un medicamento a un precio, imagínese, 20 y pico de gotas compraría usted y le durarían más de un año, ¿verdad? Indiscutiblemente, ese camino tortuoso que hemos estado observando, pues, a nuestro entender, a nuestro juicio, lo que demuestra en sí mismo son los intereses en lo que han estado acostumbrados estos sectores farmacéuticos, porque lo que está de por medio son las ganancias. De eso estamos hablando de un mercado que mueve 1.353 millones entre Centroamérica y Panamá. El interés fundamental de las farmacéuticas ha sido generar cada vez más recursos a su favor, más beneficios a su favor. La Diflucan o el fluconazol, que se llama. La cápsula, en el 2007 esa cápsula costaba $28.53
que ya de por sí, ese análisis que hizo el Centro para la Defensa del Consumidor, lo movió en el plano regional centroamericano, ya de por sí era un precio altísimo. Y en esta farmacia, que llamé el día sábado, el precio costaba, lo daban a $26.98, con la salvedad de decirme si lo quería comprar con tarjeta de crédito o lo quería comprar en efectivo. Si lo compraba en efectivo, me lo daban más barato. Si sí. lo compraba con tarjeta de crédito, le suman un impuesto. Que aquí le hago un llamado en este marco a la Defensoría del Consumidor, sí, para que actúe en relación al tema de las tarjetas, sí, de crédito. Es una comisión, perdón, no es un impuesto, es una comisión visible, porque se supone que ellos ya tienen el convenio arreglado para hacer uso de la marca del servicio de plástico, ¿no? O Entonces, en el caso de la ley, hablando de eso, que hago el llamado a la Defensoría del Consumidor a que actúe en esa dirección, porque la ley de tarjetas de crédito actualmente en el país prohíbe ese tipo de prácticas. En este barco cabemos todos, ¿verdad? Lo único que todos tenemos derecho a tener partes iguales, ¿no? Cuando yo hago este comparativo es el hecho de ver también la opinión que tienen farmacias, que tienen algunos empresarios también, que de alguna manera creen que detrás de todo esto lo que se puede tener también es un impacto muy duro, muy difícil para la industria, que podría generar algunos problemas, obviamente, como cualquier otra medida, Margarita. Mire, en este caso yo creo que los químicos farmacéuticos, el sector químico farmacéutico está queriendo, como decimos vulgarmente, asustar con el petate del muerto, ¿verdad? No es cierto que aquí ellos van a cerrar sus establecimientos. Es un poco como la posición de los buceros, que dicen que no ganan, pero siguen en el negocio. Así mismo va a ser. Mire, hablan que va a venir Albamed, por ejemplo, y si nosotros vemos en la práctica, aquí ya entró Alba Petróleo y la Texaco no ha cerrado, ¿verdad? Aquí ya en Alba Alimentos también ya entró, y ahí la Rosera San Francisco sigue trabajando. Entonces ellos siempre han dicho que quieren quebrarse a la industria, que quieren, eso no es cierto. No queremos que el sector farmacéutico pierda, pero el interés supremo es el pueblo. Claro, y entonces no se puede comparar la ganancia de Cristiani o del señor Ancalmo, que tienen justicia pues también, ¿verdad? Porque para eso son negociantes, ante el legítimo derecho de la población de tener medicamentos de precios accesibles, de buena calidad, ¿verdad? Y que también el sistema público tenga la posibilidad de superar el problema del desabastecimiento. Bueno, en primer lugar, acusar al Instituto Salvadoreño del Seguro Social como juez y parte, yo creo que la Corte Suprema de Justicia tiene que tener en cuenta, tiene que tener claro que él es un comprador, él adquiere medicamento, él no es un vendedor de medicamento, él es ni productor. Entonces, ese es uno de los elementos fundamentales que deben estar presentes a la hora que la Corte Suprema de Justicia resuelva. El doctor Mario Solano dijo que no había en ningún momento inconstitucionalidad, porque la Dirección Nacional de Medicamentos tiene solo el tema de la regulación de los medicamentos, y la creación del Consejo Superior de Salud Pública en el artículo 69 está claramente definida, que es para velar por el ejercicio profesional de los químicos farmacéuticos. Entonces no hay ningún conflicto, digamos, que tenga que ver con inconstitucionalidad, ¿verdad? Ante el interés supremo de la vida o del derecho humano a la salud, a la educación de la población, versus un tratado de libre comercio, debe de privar el derecho humano. Si estas regalías, si estos bonos, y ahí viene el tema de poner la mano en la conciencia, los dueños de los laboratorios dijeran, mira, vamos a trasladar estos recursos para sostener
determinado tipo de personas en nuestros laboratorios distintos. Pero ¿qué es lo que sucede, Ernesto? Y quizás no son todos. Lo que sucede en el país, y esto es algo que tú has tocado en otros programas, en los debates que tú tienes, lo que sucede en este país es que hay una mentalidad del empresariado o de algunos empresarios que ciertamente que lo que busca es ganar más, a costa de afectar a sus mismos trabajadores. Y eso sí hay que tenerlo presente en este análisis, en esta discusión. ¿Por qué no se habla del requisito mínimo de bioequivalencia del 80% según en la Organización Mundial de la Salud? Margarita. Bueno, en nuestro país realmente una de las deficiencias más grandes ha sido el tema del control de calidad de los medicamentos. La ley de medicamentos, desde mi perspectiva, yo creo que nadie con 3 dedos de frente puede estar en contra, porque la finalidad definitivamente me parece que nadie la puede cuestionar, es totalmente incuestionable. Sería un poco majadero y terco estar en contra de él por estar en contra. Hoy, que tiene sus debilidades y que hay que revisarse, sí. ¿Por qué razón? Por ejemplo, hay una medicina, que yo conozco, que tiene en inventario aproximadamente hasta de 2 años y medio. Y les dan 3 meses, o sea, ¿quién va a asumir? O sea, todas esas son las cositas que hay que comenzar ya a desbrozar. Las líneas gruesas, lastimosamente, que ya se hizo la ley, sin haber escuchado. Amigos, siéntense para hacer las cosas bien. Las partes tienen sus posiciones de acuerdo. Por favor, siéntense y hagamos una buena cosa. Hay cosas que hay que mejorar, mejorémoslas. Pero no porque tengamos que responder a los intereses de nadie. Hay unas farmacéuticas mundiales, son 2 específicamente, que ya se retiraron del país. Dijeron, bueno señores, cerramos y nos vamos, punto. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.